Como pueden ver, estudiaremos la clase 2.3, vértices, lados y ángulos que son correspondientes. El caso de la figura que aparece ahí, ese polígono es una figura que tiene simetría puntual, es decir, simetría alrededor del punto que es el centro. Luego, la pregunta del literal A es qué vértice se sobrepone al vértice A si se aplica simetría puntual. Como ya vimos en las clases anteriores, para que pueda haber simetría puntual, pues el giro tiene que ser en un ángulo de 180 grados. Para eso, el tip que yo les puedo dar para que ustedes puedan entender cuál es el que se sobrepone o el correspondiente, es unan con una línea el que les quede exactamente enfrente. ¿Quién es el que quede exactamente enfrente de A? Porque por él me están preguntando. El que quede exactamente enfrente de A es el punto D. Miren, entonces pueden trazar una recta y el vértice que quede enfrente es el que se va a sobreponer. Es decir, que al hacer el giro, aquí está la semicircunferencia. Mire, si hiciéramos el giro, el punto A quedaría sobre el punto D. De la misma manera, no nos están preguntando, pero si nos preguntaran por el resto, lo que usted tendría que hacer es unir los que quedan enfrente, nada más, con una recta, ¿verdad? Podríamos unir, por ejemplo, aquí B con E. Entonces B quedaría encima de E. Podríamos unir, por ejemplo, C con F. Entonces F quedaría encima de C y viceversa. De esa manera lo puede saber. Entonces, en este tipo de figuras, cuando usted le pregunte, mire, ¿cuál es el que se sobrepone si hay simetría puntual? Trace una línea recta y el que queda enfrente, ese es. Porque ahí se va a formar precisamente un ángulo de 180 grados, porque es la mitad de la circunferencia. En resumen, podemos decir que si aplicamos la simetría puntual al vértice A, lo vamos a rotar en un ángulo de 180 grados. Aquí no necesita usted rotar ni calcar la figura, haga lo que yo le estoy sugiriendo, solamente traza una línea para que usted pueda descubrir que le quede exactamente enfrente, ese va a ser el que se va a sobreponer. En el caso del literal B, ¿qué lado se sobrepone al lado AB si se aplica la simetría puntual? El lado AB es este. El lado que se va a sobreponer es el que queda enfrente. ¿Bien? Y eso es fácil de saberlo porque, como aquí vimos, queda el ángulo A con el ángulo D. Luego podríamos vincular el ángulo B con el ángulo E. El vértice, perdón, B con E. Entonces podemos ver claramente que el lado que se va a sobreponer es el que está aquí enfrente. Mire, quiere decir que en ese caso sería DE. Ahí nos quedaría perfecta la figura, tal cual acabo de ilustrar. Entonces aquí nos quedaría este segmento y este. Entonces realmente el segmento que es correspondiente sería DE. Es el que queda exactamente enfrente. Es decir, como el vértice que se sobrepone a B es E, entonces el lado que se sobrepone es DE, tal cual acabamos de estar mostrando. Miren. El lado que se va a sobreponer a BA es DE. Es decir, que si rotáramos esta figura, BA quedaría exactamente encima del lado DE. En una figura con simetría puntual, los vértices que se sobreponen al aplicar la simetría puntual en una rotación de 180 se llaman vértices correspondientes. Los lados y ángulos que se sobreponen al aplicar esa simetría puntual se denominan lados correspondientes y ángulos correspondientes respectivamente. Ahora les corresponde a ustedes resolver estos ejercicios exactamente de la misma forma que lo acabamos de explicar. Les ayudo con el primero. ¿Cuál es el vértice correspondiente a A? Traza una línea recta y le va a quedar M desde A hasta E pasando por el centro. No la haga de otra manera. Por eso estoy diciendo, es una línea recta pero que tiene que tocar el centro. En la figura que yo tracé hace ratito, mire, pasa por el centro. Por eso usted no va a andar dudando cuál va a ser, no va a unir B con F, no, porque tiene que pasar por el centro. Lo mismo aquí. Entonces en esta figura, por ejemplo, H con D son correspondientes. Mire. Trace una línea que pase por el centro y el que le quede exactamente enfrente, ese es el correspondiente, y así sucesivamente. Lo mismo son los ángulos. Les corresponde a ustedes hacer estos ejercicios. Usen el tip que les acabo de dar para que no les cueste.